Me llamo Abid. El 1 de mayo de 2012 tenía 28 años. Nací en la realeza saudí, con riqueza y privilegios ilimitados, vivía en un mundo donde los sirvientes se inclinaban ante cada una de mis órdenes. Aquella noche lo cambió todo cuando intenté burlarme de Dios. Lo que ocurrió después desafió toda lógica y destrozó por completo mi corazón arrogante. Vivía en un palacio donde los sirvientes se inclinaban ante cada una de mis órdenes. Desde que aprendí a caminar me enseñaron que era diferente, especial, elegido por Alá para gobernar sobre los demás. Mi padre poseía campos petroleros que se extendían más allá del horizonte. Y mi madre llevaba joyas cuyo valor superaba lo que la mayoría de las personas vería en 10 vidas. Tenía todo lo que un hombre podía desear. Coches rápidos importados de Alemania, aviones privados que podían llevarme a cualquier parte del mundo en cuestión de horas, y cuentas bancarias con cifras tan grandes que parecían ficticias. Pero la riqueza era solo el comienzo de mi arrogancia. Me criaron para creer que nuestra fe, el Islam, era la única vía verdadera hacia Dios. Cada mañana veía a los sirvientes postrarse para la oración y me sentía superior incluso a ellos. Si estaba por encima de estos musulmanes devotos, sin duda estaba mucho más arriba que los seguidores de otras religiones. El cristianismo, en particular, me parecía una broma. ¿Cómo podía alguien adorar a un hombre que decía ser Dios, que murió en una cruz como un criminal común y que predicaba amor y perdón en lugar de fuerza y conquista? Mi educación solo reforzó esas creencias. Estudié en las mejores universidades, rodeado de profesores que alababan mi inteligencia y estudiantes que buscaban mi amistad por mis contactos. En las asignaturas de religiones comparadas aprendí sobre otras creencias, pero solo para entender cuán inferiores eran al Islam. Cuando estudiábamos el cristianismo, yo reía abiertamente en clase. El profesor describía a Jesús diciendo, poner la otra mejilla, y yo pensaba lo débil que sonaba eso. Un hombre de verdad, un verdadero líder, contraatacaría. Un Dios verdadero demostraría poder, no se rendiría a la humillación. ¿Alguna vez has estado tan orgulloso que creías estar fuera del alcance de Dios? Yo estaba así de orgulloso. Creía que mi sangre real me hacía intocable, que mi riqueza demostraba el favor de Dios, que mi inteligencia me elevaba por encima de las masas comunes que necesitaban la religión como muleta. Veía a los cristianos como personas desesperadas aferradas a una falsa esperanza, contándose cuentos sobre un Dios amoroso porque no podían soportar las duras realidades de la vida. Realmente los compadecía. En mi mente eran como niños que aún creían en cuentos de hadas. Mi desprecio por el cristianismo crecía cada vez que lo encontraba. Cuando empresarios occidentales venían a reunirse con mi padre, a veces mencionaban su fe, y yo sonreía cortésmente mientras por dentro me burlaba de ellos. ¿Cómo podían hombres educados y exitosos creer semejante tontería? Cuando viajaba a Europa o América por negocios o placer, veía las grandes catedrales y las hermosas iglesias, pero solo las consideraba monumentos a la ilusión humana. El arte era impresionante, lo admitía, pero era arte dedicado a una mentira. Recuerdo un incidente particular que alimentó mi odio al cristianismo. Tenía 25 años y viajaba por Italia con amigos cuando visitamos el Vaticano. Mientras recorríamos la Basílica de San Pedro, vi a turistas y peregrinos arrodillados en oración, algunos con lágrimas corriéndoles por el rostro. Una anciana, seguramente una abuela, apretaba un rosario y susurraba oraciones con tanta intensidad que todo su cuerpo temblaba. Me volví hacia mi amigo y le susurré, mira a esta gente. Están rezando a estatuas y cuadros. ¿En qué se diferencia esto de los paganos que conquistaron nuestros antepasados? Reímos en voz baja, sintiéndonos superiores a esos adoradores. Pero mi arrogancia iba más allá de la superioridad religiosa. Creía que mi posición como príncipe saudí me hacía inherentemente mejor que los demás. Cuando entraba en una habitación, las conversaciones se detenían. Cuando hablaba, la gente escuchaba con reverencia, no por mi sabiduría, sino por mi título. Confundía el respeto por mi posición con respeto hacia mi persona, y eso alimentó mi ego hasta volverlo monstruoso. Empecé a creer que estaba elegido no solo por nacimiento, sino por designio divino para juzgar a los demás, para decidir qué era verdad y qué era falso. Ese orgullo se extendía al trato con los sirvientes del palacio.
Mientras mis padres al menos mantenían la apariencia de humildad islámica, yo no hacía ningún esfuerzo. Chascaba los dedos para llamarlos, nunca decía por favor ni gracias. Cambiaba de opinión sobre comidas o planes de viaje sin considerar el trabajo que les causaba. En mi mente, ellos existían para servirme, y sus sentimientos o comodidad eran irrelevantes. Yo era el príncipe. Ellos eran los súbditos, y ese era el orden natural de las cosas. Mi desprecio por otras religiones se convirtió en una fuente de diversión para mí y mi círculo social. En fiestas con otros jóvenes saudíes ricos competíamos por contar la historia más ridícula sobre cristianos, judíos o budistas que habíamos conocido. Me hice famoso por mis observaciones especialmente cortantes sobre el cristianismo. Describía a los cristianos que había conocido como débiles, emocionales e intelectualmente inferiores. Mis amigos se morían de risa cuando imitaba sus oraciones o me burlaba de sus creencias sobre el amor y el perdón. Estudié brevemente la Biblia en la universidad, pero solo para atacarla mejor. Aprendí lo suficiente de teología cristiana para identificar lo que veía como contradicciones y debilidades. El concepto de la Trinidad me parecía absurdo. ¿Cómo podía un solo Dios ser tres personas? La idea de que Dios se hiciera humano ofendía mi comprensión de la majestad divina. ¿Por qué el todopoderoso creador del universo se rebajaría a convertirse en un mortal? Y la crucifixión era, en mi opinión, la prueba definitiva de la falsedad del cristianismo. ¿Qué clase de Dios se dejaba torturar y matar por su propia creación? Mirando atrás, ahora comprendo que mi odio al cristianismo era en realidad odio hacia todo lo que desafiaba mi orgullo. El cristianismo me amenazaba porque sugería que todas las personas, sin importar riqueza o estatus, eran iguales ante Dios. Enseñaba que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, lo opuesto a todo lo que yo creía sobre mí mismo y mi lugar en el mundo. El mensaje cristiano de humildad, servicio y sacrificio contradecía todos los valores con que me habían criado. Me enseñaron a gobernar, no a servir. Me enseñaron a tomar, no a sacrificar. Me enseñaron a estar orgulloso, no humilde. Era una tarde de martes de finales de abril cuando todo empezó. Caminaba por uno de los cuartos de invitados del palacio, inspeccionando unas reformas recién terminadas para una próxima visita diplomática. Los obreros habían instalado nuevo suelo de mármol y accesorios bañados en oro, y yo admiraba la artesanía cuando algo llamó mi atención sobre una mesita junto a la ventana. Allí, entre planos arquitectónicos enrollados y una taza de té frío, había un libro negro de cuero que nunca había visto. Lo tomé con curiosidad casual, pensando que sería un manual de construcción o un cuaderno olvidado de algún obrero. Pero al abrir la tapa, la sangre se me heló de asco. En la primera página, impresas en letras doradas, estaban las palabras, Santa Biblia. Casi lo dejo caer de la repulsión. ¿Cómo había llegado ese objeto contaminado al palacio de mi familia? Lo sostuve lejos de mi cuerpo como si pudiera infectarme. Más tarde ese día descubrí que la Biblia pertenecía a James, un contratista británico que supervisaba los trabajos eléctricos en el ala de invitados. Aparentemente la había dejado olvidada después de sus devociones matutinas, algo que hacía todos los días antes de empezar a trabajar. Cuando lo enfrenté, se disculpó efusivamente y extendió la mano para recuperarla, pero algo me impidió devolvérsela de inmediato. Una idea se formaba en mi mente, una oportunidad deliciosa que no podía dejar pasar. Sostuve el libro como si estuviera contaminado, riéndome de su mera existencia mientras lo giraba entre mis manos. La cubierta de cuero estaba gastada por el uso, y veía pequeñas notas garabateadas en los márgenes donde aquel hombre necio había intentado dar sentido a las tonterías del interior. Las páginas eran finas y delicadas, marcadas con resaltador amarillo y pequeños símbolos de cruz junto a ciertos versículos. Era obvio que James tomaba ese libro en serio, que realmente creía que las palabras escritas allí eran verdad divina. Solo de pensarlo me dio risa. Esa noche, sentado en mi estudio privado examinando la Biblia más de cerca, el plan perfecto cristalizó en mi mente. ¿Por qué simplemente devolver el libro y dejar pasar la oportunidad? Aquí tenía la ocasión de ofrecer a mi familia la velada más divertida que habíamos tenido en meses. Podía reunirlos y leer de este libro ridículo, mostrándoles de primera mano cuán absurdas eran realmente las creencias cristianas.
Sería educativo y hilarante al mismo tiempo. Empecé a planear la velada como una actuación teatral. Elegiría los pasajes más escandalosos, aquellos donde Jesús caminaba sobre el agua, convertía el agua en vino o resucitaba muertos. Los leería con dramatismo, cambiando la voz para resaltar lo ridículo que sonaban. Mi familia reiría y aplaudiría mi ingenio, y todos compartiríamos la superioridad de nuestra verdadera fe sobre esa evidente colección de cuentos de hadas. Al día siguiente envié recado a los miembros de mi familia para que se reunieran en el salón principal después de la cena para una presentación especial. Le dije a mi padre que había descubierto algo fascinante que interesaría a toda la familia. A mi madre le comuniqué que había preparado una noche de entretenimiento que nos uniría más. A mi hermano y hermana les insinué que les esperaba una sorpresa que nos daría historias para contar durante años. Cuando el sol se puso el 1 de mayo de 2012, hice los últimos preparativos para lo que esperaba fuera un triunfo de ingenio y sabiduría. Elegí el salón porque era nuestro espacio más formal, decorado con las mejores alfombras persas y ornamentos dorados que reflejaban la riqueza y estatus de nuestra familia. El salón tenía un gran área circular de asientos con cojines mullidos dispuestos al estilo tradicional, perfecto para reunir a la familia alrededor mientras yo realizaba mi demostración. Coloqué la Biblia con cuidado sobre la mesa de madera tallada en el centro, de forma que todos pudieran ver el libro ridículo que sería fuente de nuestra diversión. Ya había marcado varias páginas con trocitos de papel, señalando los pasajes que creía serían más entretenidos al leerlos en voz alta. Había elegido historias de Jesús caminando sobre el agua, alimentando a miles con unos pocos panes y peces, y diciendo ser el Hijo de Dios. Cada historia parecía más absurda que la anterior. Esa noche, les dije cuando empezaron a llegar, les mostraría lo ridículas que eran realmente esas creencias cristianas. Expliqué que había encontrado este libro de mitología cristiana y pensé que sería educativo examinarlo juntos. Podríamos aprender sobre las extrañas ideas que influyen tanto en el mundo occidental y apreciar aún más la sabiduría y verdad de nuestra propia fe islámica. Mi padre llegó primero, acomodándose en su cojín habitual con la dignidad propia del jefe de la casa. Miró curioso la Biblia sobre la mesa, pero no dijo nada, confiando en que yo había planeado algo valioso. Mi madre se unió después, sus joyas reflejando la luz de la araña de cristal mientras se acomodaba grácilmente en su cojín favorito de seda. Me sonrió con la misma indulgencia afectuosa que me había mostrado desde niño, lista para disfrutar del entretenimiento que hubiera preparado. Mi hermano entró riendo con mi hermana sobre algo que había pasado durante el día, ambos jóvenes y ansiosos por distracción. Notaron el libro negro de inmediato y empezaron a especular sobre mis planes. Cuando se dieron cuenta de que era una Biblia, su expresión cambió a divertida expectación. Conocían mis opiniones sobre el cristianismo y esperaban que estuviera a punto de ofrecer una crítica especialmente ingeniosa de esa religión extranjera. Cuando mi familia se acomodó a mi alrededor, sentí una oleada de anticipación confiada. Esta sería mi obra maestra de burla, mi demostración definitiva de superioridad intelectual sobre las masas supersticiosas que creían en tan evidente tontería. Tomé la Biblia con gesto teatral, sosteniéndola en alto para que todos la vieran claramente. El escenario estaba listo, el público preparado, y yo estaba a punto de dar la actuación de mi vida. Abrí la Biblia con ceremonia exagerada, asegurándome de que mi familia viera cada gesto teatral. El cuero crujió al pasar a la primera página marcada, la historia del Evangelio de Mateo donde Jesús camina sobre el agua. Me aclaré la garganta con dramatismo y empecé a leer con voz cargada de sarcasmo y burla. Escuchen este cuento ridículo, anuncié a mi cautiva audiencia. Aparentemente, este personaje llamado Jesús decidió dar un paseo por el mar de Galilea como si fuera una acera. Cambié la voz para sonar excesivamente piadoso e ingenuo mientras leía los versículos, enfatizando cada palabra que me parecía especialmente absurda. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos andando sobre el mar. Hice una pausa y miré a mi familia con expresión de fingida sorpresa. Caminar sobre el agua. ¿Pueden imaginar algo más absurdo? Mi familia estalló en risas tal como esperaba. Mi padre negó con la cabeza y soltó una carcajada, murmurando algo sobre la credulidad de quienes creerían semejante ficción evidente.
Mi madre se tapó la boca con la mano, intentando contener las carcajadas ante mi actuación. Mi hermano y hermana fueron menos contenidos, riendo abiertamente y animándome a seguir con gestos y aplausos. Envalentonado por su reacción, pasé a otro pasaje de Marcos sobre Jesús alimentando a 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Me puse de pie y empecé a caminar por la habitación mientras leía, usando grandes gestos para resaltar la imposibilidad de lo que describía. Ahora miren este truco de magia, dije con floritura de showman. Nuestro héroe va a alimentar a toda una multitud con la merienda de un niño. Cambié otra vez la voz, haciéndola sonar simple y crédula mientras leía el milagro. Cuando llegué a la parte donde los discípulos recogieron 12 cestas de sobras, fingí contar con los dedos en una exhibición exagerada de confusión matemática. 12 cestas de 5 panes. Hasta la profesora de matemáticas de mi hermana podría resolver esa ecuación. La sala se llenó de risas renovadas mientras mi hermana me lanzaba juguetón un pequeño cojín en fingida ofensa. Me sentía tan inteligente, tan superior a esas simples historias cristianas que millones de personas de alguna forma tomaban en serio. Cada risa de mi familia alimentaba mi orgullo y me animaba a ser aún más atrevido en la burla. Estaba dando todo un espectáculo, cambiando la voz para sonar alternativamente ingenuo, pomposo o místico según qué aspecto de la historia quisiera ridiculizar. La Biblia se sentía ligera en mis manos, solo papel y tinta que representaban la desesperada necesidad humana de creer en algo superior a sí mismos. Mi confianza crecía con cada pasaje leído y cada estallido de risa del público. Pasé a la historia de Jesús convirtiendo el agua en vino en Caná, describiéndola como el primer caso documentado de fraude religioso. Imaginen llegar a una boda y que se acabe el vino, dije con fingida preocupación. No hay problema. Solo llamen al milagrero local para que convierta el agua del baño en vino de cosecha. Imité beber de una copa invisible y puse caras exageradas de asco, insinuando que el vino seguramente sabía a agua sucia. Pero fue con las parábolas donde realmente alcancé mi mejor nivel como actor. La historia del buen samaritano se convirtió, en mi versión, en un cuento ingenuo sobre un mundo donde desconocidos se ayudan sin esperar nada a cambio. Escuchen este cuento de hadas, dije negando con la cabeza incrédulo. Un hombre es asaltado y golpeado, y en lugar de que lo ayuden los suyos, un extranjero cualquiera se detiene a curarle las heridas y pagar sus gastos médicos. ¿Quién escribe estas cosas? Alguien que claramente nunca ha vivido en el mundo real. La parábola del hijo pródigo recibió un trato aún más duro. La describí como la historia de un niño mimado que despilfarra su herencia en fiestas y prostitutas, luego vuelve arrastrándose de vuelta con papá esperando perdón y fiesta. La moraleja de esta historia, anuncié con autoridad teatral, es que ser irresponsable y egoísta será recompensado con un banquete en tu honor. ¿Qué clase de lección es esa para los niños? Mi familia estaba totalmente entretenida, y yo me sentía la persona más ingeniosa que jamás había vivido. Cada chiste caía perfecto. Cada observación sarcástica arrancaba risas de aprobación. Cada gesto burlón era recibido con asentimientos de acuerdo. Me sentía como si estuviera realizando un servicio público, exponiendo los ridículos cimientos de una religión que de alguna forma lograba la devoción de miles de millones de personas en el mundo. Entonces decidí abordar la joya de la corona de la absurdidad cristiana, la crucifixión y la resurrección. Lo había guardado para el final porque sabía que sería mi crítica más devastadora. Aquí estaba la afirmación central del cristianismo, el evento sobre el que descansaba toda la fe, y era tan obviamente imposible que hasta los niños deberían verlo. Me volví al Evangelio de Lucas y empecé a leer sobre la detención y juicio de Jesús con aún más dramatismo que antes. Hice que Poncio Pilato sonara como un administrador razonable lidiando con un delincuente delirante, y retraté a Jesús como un hombre confundido que había empezado a creerse su propia publicidad. Cuando llegué a la escena de la crucifixión, la describí como el final predecible de alguien que había estado causando problemas y haciendo afirmaciones imposibles sobre su propia divinidad. Pero era la resurrección lo que planeaba demoler por completo. Me preparaba para leer sobre la tumba vacía y las afirmaciones de que Jesús había resucitado cuando decidí hacer mi declaración más audaz hasta el momento.
Me puse de pie en el centro del círculo familiar, sosteniendo la Biblia en alto como un trofeo y anuncié con suprema confianza: ahora llegamos a la afirmación más ridícula de todas. Estos cristianos realmente creen que su líder muerto volvió a la vida 3 días después. Miren cómo intentan hacer que esto suene creíble. Abrí el pasaje de Lucas capítulo 24 donde las mujeres descubren la tumba vacía, listo para ofrecer lo que estaba seguro sería mi actuación más devastadora. La Biblia se sentía perfectamente normal en mis manos, solo cuero y papel con las fantasías desesperadas de gente antigua que no aceptaba que la muerte era definitiva. Bajé la vista a la página, tomé aire para lanzar mi burla final triunfal, y empecé a leer las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Empecé a leer Lucas capítulo 24 con el mismo tono burlón que había usado toda la noche. Pero algo era diferente desde la primera palabra. La Biblia, que momentos antes se sentía como cuero y papel corriente, de repente se volvió inusualmente cálida en mis manos. Al principio pensé que era el calor de la habitación o tal vez mi propia temperatura corporal por la emoción de la actuación, pero el calor estaba claramente localizado en el libro mismo, como si generara su propia energía desde dentro. Más el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Leía intentando mantener mi entrega sarcástica, pero mi voz ya sonaba menos segura que momentos antes. El calor del libro crecía, extendiéndose desde la encuadernación hacia mis palmas y dedos. Miré las páginas y casi dejo caer la Biblia por la impresión. La tinta negra sobre el papel blanco había empezado a emitir una suave luz dorada que parecía pulsar suavemente con cada palabra que pronunciaba. No era lo bastante intensa para iluminar toda la habitación, pero era inconfundiblemente sobrenatural, distinta a todo lo que había visto o podía explicar. Parpadeé fuerte varias veces, pensando que tal vez la araña de cristal reflejaba de forma extraña, pero el resplandor permanecía constante e imposible de racionalizar. Mis manos empezaron a temblar incontrolablemente, pero no de miedo o nervios. Sentía como una suave corriente eléctrica fluyendo desde la Biblia hacia mi cuerpo, no dolorosa, pero abrumadora en su intensidad. Intenté estabilizar el agarre, pero el temblor solo empeoró mientras seguía leyendo, y hallaron quitada la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La temperatura de nuestro lujoso salón, que había estado agradablemente cálida por la noche primaveral, cayó de repente. Vi a mi hermano acercándose más la chaqueta ligera y a mi hermana frotándose los brazos como si sintiera un escalofrío repentino, pero la Biblia en mis manos seguía irradiando calor, creando un contraste imposible que no tenía lógica. El libro se calentaba mientras todo a su alrededor se enfriaba. Intenté seguir con mi actuación burlona, pero mi voz cambiaba sin mi permiso. El tono sarcástico que había usado toda la noche fue sustituido por algo más serio, más reverente, como si las palabras mismas me obligaran a tratarlas con respeto. Y aconteció que estando ellas así perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Mi familia había dejado de reír. Los veía inclinarse hacia adelante con expresiones de preocupación y confusión, pero parecían lejanos, como si los mirara a través de un grueso muro de cristal. Mi madre señalaba la Biblia en mis manos, con la boca abierta en silenciosa sorpresa. Mi padre se levantaba de su cojín, con un rostro de alarma que nunca le había visto. Mi hermano y hermana se apartaban hacia atrás, su risa anterior reemplazada por evidente miedo. Lágrimas empezaron a brotar de mis ojos sin control, corriendo por mis mejillas en un flujo constante que no podía detener. No estaba triste ni emocional en forma alguna que pudiera identificar, pero las lágrimas seguían como si mi cuerpo respondiera a algo que mi mente aún no comprendía. Intenté secarlas con el hombro mientras sostenía la Biblia resplandeciente, pero eran reemplazadas inmediatamente por lágrimas frescas que parecían salir de un pozo profundo dentro de mí. Mientras leía sobre los ángeles preguntando a las mujeres por qué buscaban entre los muertos al que vive, algo empezó a suceder dentro de mi pecho que solo puedo describir como una rotura y una sanación simultáneas. Era como si mi corazón, congelado en orgullo y arrogancia durante 28 años, se resquebrajara como hielo en primavera. Pero en vez de dolor, la rotura traía un calor que se extendía por todo mi cuerpo, más intenso que el calor de la Biblia, pero conectado a él. No está aquí,
sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Al pronunciar esas palabras, cobraron un peso y realidad que me aplastaban con la fuerza de verdad absoluta. Esto no era ficción, ni mitología, ni deseo cumplido. Esto había sucedido realmente. Jesucristo había muerto realmente y había resucitado de entre los muertos. Y de alguna forma que no entendía, lo sabía con más certeza que cualquier cosa en mi vida. La presencia que sentía llenando nuestro salón era distinta a todo lo que había experimentado. No era visible como las páginas resplandecientes ni tangible como la Biblia cálida, pero era más real que los suelos de mármol o los ornamentos dorados que nos rodeaban. Era como estar ante amor infinito, justicia perfecta y verdad absoluta al mismo tiempo. Y esa presencia se centraba en mí, no con juicio ni condenación, sino con una ternura que me rompió el corazón por completo. Intenté dejar la Biblia, pensando que si paraba de leer esa experiencia abrumadora terminaría y volvería a mi cómodo mundo de escepticismo y superioridad. Pero mis manos no obedecían. Era como si el libro se hubiera hecho parte de mí, o yo de él. Ya no podía parar de leer más de lo que podía dejar de respirar o hacer parar mi corazón. Y ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y a todos los demás. Mi voz ahora era completamente seria. Todo rastro de burla había desaparecido, sustituido por un tono de asombro y reverencia que sonaba extraño saliendo de mi propia boca. La luz dorada de las páginas parecía crecer, y me di cuenta de que mi familia también la veía. No solo estaban preocupados por mi conducta, estaban presenciando algo que desafiaba toda ley natural conocida. Era como si una presencia cálida llenara toda la habitación. Y yo sabía, absolutamente sabía que esto era real. No solo las manifestaciones físicas que mis sentidos detectaban, sino la realidad espiritual detrás de ellas. Jesucristo no era un mito, ni una leyenda, ni un maestro equivocado. Era el Hijo de Dios, había muerto por mis pecados y había resucitado exactamente como estas palabras proclamaban. Y en ese momento me alcanzaba a través de 2000 años y medio mundo para tocar el corazón de un orgulloso príncipe saudí que había reunido a su familia para burlarse de su nombre. El peso de lo que había estado haciendo la última hora cayó sobre mí como un golpe físico. Cada chiste, cada gesto burlón, cada palabra sarcástica sentía ahora como una piedra apretando mi pecho, dificultando la respiración. No había estado simplemente leyendo un libro o contando historias para entretener. Había estado ridiculizando al Hijo real de Dios, convirtiendo su sacrificio en motivo de risa. La magnitud de mi blasfemia era tan abrumadora que sentía que podía colapsar bajo su peso. Pero incluso mientras la culpa amenazaba con aplastarme, algo más sucedía que desafiaba toda lógica. La presencia que llenaba el salón no estaba enfadada ni vengativa como esperaba. En cambio, irradiaba un amor tan puro y completo que parecía lavarme en olas, disolviendo mi miedo y reemplazándolo con algo que nunca había experimentado. Era como si Jesucristo mismo estuviera de pie en nuestra habitación mirándome con ojos llenos de compasión en lugar de condenación, ofreciendo perdón antes siquiera de que pensara en pedirlo. Sentí el amor de Jesús bañándome, y rompió por completo mi orgulloso corazón. Cada muro que había construido alrededor de mí, cada defensa para proteger mi ego, cada justificación de mi superioridad se derrumbó en un instante. La arrogancia que había definido toda mi identidad fue arrancada, dejándome desnudo y vulnerable ante un Dios cuyo amor era mayor de lo que jamás imaginé. Había sido un príncipe orgulloso que pasaba la vida mirando a los demás por encima del hombro. Pero en ese momento me sentía más pequeño que el sirviente más humilde de nuestro palacio. La Biblia seguía resplandeciendo en mis manos, seguía irradiando calor que parecía fluir directamente a mi corazón. Pero ya no podía mantenerme en pie. Mis rodillas flaquearon y me encontré hundiéndome hacia el suelo como si un peso invisible me arrastrara. Pero no era peso de condenación. Era el peso de la verdad absoluta. La realidad innegable de quién era Jesús y lo que había hecho por mí personalmente. No caía derrotado. Me arrodillaba en rendición. Al desplomarme de rodillas sobre la alfombra persa, aún abrazando la Biblia contra mi pecho,
palabras empezaron a brotar de mi boca que nunca planeé decir. Jesús, perdóname. No sabía. No entendía. Las palabras venían de algún lugar más profundo que mi mente consciente, como si mi espíritu clamara a Dios mientras mi intelecto aún intentaba procesar lo ocurrido. Lo siento. Lo siento tanto por burlarme de ti, por reírme de tu sacrificio, por pensar que era mejor que tú. Mi familia miraba en completo shock como su príncipe orgulloso se humillaba ante sus ojos. Mi padre, que me había criado para ser fuerte y digno, me miraba con horror y confusión. En nuestra cultura, en nuestra familia, los hombres no lloraban en público, y mucho menos se arrodillaban ante dioses extranjeros. Pero yo ya no me importaba las expectativas culturales ni el honor familiar. Lo único que importaba era la necesidad abrumadora de rendirme al Dios al que había pasado la noche intentando ridiculizar. ¿Pueden imaginar el shock? Un momento estaba burlando a Dios, erguido y confiado en mi superioridad, y al siguiente estaba de rodillas ante Él, llorando como niño y suplicando perdón. La transformación fue tan súbita y completa que hasta yo apenas podía creer que me estuviera pasando a mí. Pero la evidencia era innegable. La Biblia seguía tibia y resplandeciente en mis manos. La presencia de Jesús seguía llenando la habitación. Y mi corazón seguía rompiéndose y sanando al mismo tiempo bajo el peso de su amor. Mi madre fue la primera en recuperar la voz, y cuando habló fue con el pánico que solo una madre siente al ver a su hijo en angustia. Abid, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Empezó a acercarse, pero algo la detuvo a mitad de camino, como si intuyera que esto no era una emergencia médica ni un colapso psicológico, sino algo muy superior a su comprensión o capacidad de arreglar. Mi hermano y hermana se habían replegaron hasta la pared del fondo, sus rostros mezcla de miedo y fascinación. Veían la luz saliendo de la Biblia. Sentían el cambio de atmósfera, pero no tenían marco para entender lo que presenciaban. En sus mentes, su hermano mayor había sido poseído o había sufrido un colapso mental total. La idea de que estuviera encontrándose con el Dios vivo estaba demasiado fuera de su cosmovisión para considerarla siquiera. La reacción de mi padre fue la que más me dolió. Su rostro mostraba no solo confusión sino traición, como si yo hubiera violado personalmente todo lo que me había enseñado y todo lo que nuestra familia representaba. Para inmediatamente con esta tontería, ordenó con la voz que usaba con sirvientes que lo habían decepcionado. Levántate del suelo y guarda ese libro. Este comportamiento es inaceptable para un miembro de nuestra familia. Pero no podía obedecerle aunque hubiera querido. La Biblia parecía haberse hecho parte de mí y estaba abrumado por una compulsión de seguir leyendo para conocer más de este Jesús que se me había revelado de forma tan innegable. Lo miré con lágrimas corriendo por mi cara e intenté explicar: Padre, es real. Jesucristo es real. Y acaba de mostrarme la verdad sobre quién es. Mi voz temblaba de emoción, pero bajo el temblor había una certeza que me sorprendió por su fuerza. Sé que parece imposible. Sé que va contra todo lo que creemos, pero no puedo negar lo que me acaba de pasar. Dios mismo acaba de hablar a mi corazón. La sala quedó en silencio salvo por mi llanto y el leve susurro de páginas movidas por la brisa del aire acondicionado. Mi familia me miraba como si fuera un extraño, como si la persona que habían conocido y amado 28 años hubiera sido reemplazada por alguien irreconocible. Y en cierto modo tenían razón. El príncipe orgulloso y arrogante que los había reunido para burlarse del cristianismo había desaparecido para siempre. En su lugar estaba arrodillado un hombre quebrantado que acababa de encontrar el amor de Dios. Un momento estaba burlando a Dios, al siguiente me rendía a Él. Y la distancia entre esas dos realidades no se medía en tiempo, sino en la gracia infinita de un Salvador que persigue incluso a sus enemigos con amor implacable. Las consecuencias inmediatas de mi conversión fueron distintas a todo lo que podía haber imaginado. Cuando la presencia sobrenatural se fue desvaneciendo y el resplandor de la Biblia volvió a ser tinta negra normal sobre páginas blancas, mi familia quedó enfrentándose a lo que había presenciado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie sabía qué decir ni cómo procesar lo que le había pasado a su hijo, hermano, príncipe, transformado ante sus ojos. Mi padre rompió el silencio, y sus palabras me cortaron como cuchilla: esto no es nuestro camino, Abid. Esto no es lo que somos.
Su voz mezclaba decepción y rabia apenas contenida que nunca me había dirigido. ¿Has sido engañado por algún truco, alguna manipulación psicológica? Ningún hijo mío se postra ante el Dios de nuestros enemigos históricos. Pero incluso mientras hablaba veía incertidumbre en sus ojos. Había presenciado los mismos fenómenos sobrenaturales que yo, había visto la luz inexplicable saliendo de la Biblia, había sentido la misma presencia. Su mente racional buscaba explicaciones alternativas, pero su corazón sabía que había encontrado algo más allá del mundo natural. La reacción de mi madre fue distinta pero igualmente dolorosa. Se acercó con la cautela de quien intenta ayudar a alguien en crisis de salud mental. Hijo mío, estás agotado por tanto trabajo y estrés. Esto no es real. Mañana te sentirás mejor y nunca volveremos a hablar de esta noche. Su voz era suave pero firme, la misma que usaba cuando yo era niño y despertaba de pesadillas. Quería protegerme de lo que veía como una ilusión que amenazaba destruir mi vida. El peso de su rechazo me aplastaba, pero no podía disminuir la certeza que ardía en mi corazón. Había encontrado al Dios vivo, y ninguna presión familiar ni expectativa cultural podía hacerme negar esa realidad. Entiendo cómo debe verse esto para ustedes, dije aún de rodillas con la Biblia en las manos. Sé que va contra todo lo que nos han enseñado, pero no puedo mentir sobre lo que me pasó. Jesucristo se me reveló, y mi vida nunca será la misma. Mi hermano y hermana intercambiaron miradas angustiadas, convencidos de que había sufrido un colapso psicológico. Mi hermana, siempre cercana a mí, se arrodilló a mi lado con lágrimas. Hermano, por favor vuelve con nosotros. Sea lo que sea que te pase, podemos arreglarlo. Podemos conseguir ayuda. Podemos hacer que esto desaparezca. Solo dinos que no crees de verdad en estas tonterías cristianas. Pero no podía darle la tranquilidad que buscaba. La verdad había echado raíces tan profundas que negarla sería como negar mi propia existencia. Casi todo lo perdí esa noche, le dije con honestidad, pero gané vida eterna. Sé que ahora suena a locura, pero algún día espero que lo entiendan. Los días y semanas siguientes fueron los más difíciles de mi vida hasta entonces. La noticia de mi conversión corrió rápido por la familia extendida y el círculo social, trayendo vergüenza al nombre familiar. Mi padre intentó todo lo imaginable para hacerme cambiar de idea, trajo eruditos islámicos para debatir, psicólogos y médicos convencidos de que había sido alucinación o crisis mental. Cuando la persuasión suave falló, la presión se intensificó. Me quitaron muchos privilegios y responsabilidades en los negocios familiares. Restringieron severamente mi acceso a las cuentas. Las invitaciones sociales que antes llegaban automáticamente dejaron de llegar. Amigos y parientes que antes buscaban mi compañía ahora me evitaban, como si mi nueva fe pudiera ser contagiosa. Vivir como cristiano secreto en Arabia Saudí se convirtió en un ejercicio diario de equilibrio cuidadoso y oración constante. No podía practicar abiertamente mi fe sin poner mi vida en grave peligro, así que aprendí a adorar en privado, orar en silencio y estudiar la Biblia en momentos escondidos. James, el contratista británico cuya Biblia había iniciado todo, se convirtió en mi mentor y amigo secreto, enseñándome doctrina cristiana y ayudándome a entender la fe que tan repentinamente había abrazado. Cada día agradecía a Jesús por no rendirse conmigo incluso cuando era su enemigo. Recordaba aquella noche en el salón cuando me había plantado ante mi familia con suprema confianza en mi superioridad, burlando al mismo Dios que pronto me revelaría su amor de forma innegable. La ironía era casi increíble. Dios había usado mi propia burla para alcanzar mi corazón, convirtiendo mi arma de ridículo en instrumento de su gracia. Empecé a entender que mi conversión no era solo mi salvación personal, sino demostración del asombroso poder de Dios para alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar y circunstancia. Si el Dios del cristianismo podía penetrar el corazón de un príncipe saudí orgulloso que lo estaba ridiculizando activamente, entonces nadie estaba fuera del alcance de su amor. Ninguna riqueza, poder o tradición religiosa podía proteger a alguien de un encuentro con el Dios vivo si él decidía rebelarse. Mira dentro de tu propio corazón ahora mismo. ¿Albergas el mismo tipo de orgullo que yo llevé 28 años? ¿Crees que tu inteligencia, éxito, tradición religiosa o identidad cultural te hacen inmune al llamado de Dios sobre tu vida?
Yo creía ser intocable, inalcanzable, demasiado sofisticado e importante para el sencillo mensaje del cristianismo. Pero Dios me encontró exactamente donde estaba, en mi arrogancia y burla, y transformó mi corazón en un solo instante. Puede que perdiera mi reino terrenal, pero gané uno celestial, y ese intercambio valió todo. Los palacios, sirvientes y cuentas bancarias que antes definían mi identidad ahora parecen juguetes comparados con la relación que tengo con Jesucristo. La aprobación familiar y estatus social que sacrifiqué por mi fe eran tesoros temporales que de todos modos se volverían polvo. Pero la vida eterna que recibí a cambio nunca se desvanecerá ni disminuirá. Si Dios pudo cambiar a un príncipe saudí burlón, puede cambiar a cualquiera. Ningún corazón es demasiado duro, ningún orgullo demasiado grande, ningún prejuicio demasiado profundo para que el amor de Jesucristo lo penetre y transforme. Aquella noche de mayo de 2012 aprendí que la gracia de Dios no tiene límites humanos ni fronteras culturales. Su amor alcanza los lugares más improbables y toca los corazones más resistentes, convirtiendo enemigos en hijos y burladores en adoradores.